Operaciones nulas. Asamblea Nacional aprobó acuerdo de reconducción presupuestaria y rechazó los actos aprobatorios del presupuesto 2017. En Gaceta fue oficializado el presupuesto nacional, su distribución y el endeudamiento que tendrá Venezuela durante 2017. Violación a la Constitución. Diputado Tomás Guanipa criticó que rectora del CNE no ofreciera información sobre el referendo revocatorio. Nueva medida. Ministro Vladimir Padrino López informó que la FAM tomará el control de los hospitales del país. Último duelo. Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan en el tercer debate presidencial. Polémica. Testimonio de ex guardaespaldas de Brangelina causa revuelo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Lo hacemos en los estados Guárico, Carabobo, Táchira y Monagas. Allí nuestros corresponsales nos traen información del sector salud. El primer contacto es para Eliezer Hernández en la entidad guariqueña. Adelante, buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado de Guárico, el capitán de navío Germán Rodríguez Totesot, quien es el director regional de salud, asegura que en esta entidad no existe ningún caso registrado de difteria. Dijo que se encuentran realizando la jornada de vacunación y que ya se han atendido a más de 26.000 personas durante este 2016. Además, indicó que de 291 partos que se atienden semanalmente en el Hospital de San Juan de los Morros, esta cifra se ha incrementado a 427. De esta manera se garantiza el correcto funcionamiento del principal centro asistencial de la ciudad. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. Tras los hechos violentos registrados en el Hospital Central de Maracay, en el que varios médicos, enfermeros, entre otras personas, fueron agredidas por parte de grupos colectivos, el Colegio de Médicos del Estado Carabobo advirtió que de ocurrir un hecho similar en los hospitales de la región o de otras partes del país, podría presentarse una renuncia masiva de los trabajadores de la salud. Exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que no ocurran hechos violentos como este. Del mismo modo, denunciaron una vez más la crítica situación en la que se encuentran los diferentes centros hospitalarios de la región y el país. Informaron que en estos momentos la operatividad de los hospitales en el estado Carabobo no llega a un 30%. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Autoridades del Hospital Central de San Cristóbal en Táchira reforzaron los controles y aumentaron las supervisiones para evitar la fuga, el robo o comercialización ilícita de los medicamentos existentes en los depósitos del referido centro de salud. Destacaron que en el caso de las soluciones se están sellando y se marcan como distribución gratuita. Informaron que solución al 0,9% hay hasta finalizar el año para ser suministrada a unos 60.000 pacientes. Por otra parte, condenaron categóricamente informaciones falsas que han corrido por las redes sociales, donde se denuncia el uso de medicamentos vencidos en el Hospital Central de San Cristóbal. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el municipio de Maturín. Y es que a propósito de celebrarse la Semana Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Estadal de la Mujer y Es Mujer desplegará jornadas preventivas en las parroquias del municipio de Maturín durante toda la semana. Asimismo, Danielis León, presidente del Instituto de la Mujer en la entidad monaguense, expresó que gran parte de las mujeres que conforman estas instituciones realizaron una marcha desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza El Estudiante de la capital monaguense para finalmente atar un lazo rosado alrededor de la redoma Juana Ramírez, la avanzadora. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Nos vamos ahora a Cojedes y Yaracuy. Lo hacemos con la información más destacada en estas entidades hasta esta hora. El primer contacto es para Gregory Brusual. Adelante, Gregory, buenos días.
Buenos días. En Cojedes, la gobernadora Margot Godoy, los 9 alcaldes, concejales, legisladores y el procurador del Estado suscribieron un acuerdo en respaldo al presupuesto nacional del año 2017 como medida de apoyo a la acción ejecutada por el presidente Nicolás Maduro. La mandataria regional resaltó que la medida es legal y legítima por la condición de desacato e inexistencia jurídica que presenta la Asamblea Nacional. Señaló que en el caso de Cojedes, el presupuesto del próximo año presenta un incremento de 513% con respecto al del 2016, lo que será destinado a proteger al pueblo a través de las políticas sociales. Desde el Estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En la represa de Cumaripa, el gobierno regional, a través del Ministerio de Minas y Ecosocialismo, pone en funcionamiento la primera draga que llega al país para realizar el mantenimiento a la represa e incrementar más de 4 millones de litros adicionales de agua para surtir a 6 municipios de esta entidad. Se tiene previsto que para este año llegarán 2 dragas más, la cual serán puestas en funcionamiento y así contribuir en menos de un año a la limpieza de esta represa. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Continuamos nuestro recorrido en los estados Zulia, Mérida y Vargas. Nuestros corresponsales nos traen información en materia de seguridad. El primer contacto es para José Leonardo Nava en Zulia. Buenos días, José. Buenos días. En el estado Zulia, funcionarios adscritos al destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el doble fondo del cajón de una camioneta 92 envoltorios de presunta cocaína con un peso de 97 kilogramos. El procedimiento fue realizado en la población Redomas del Conuco del municipio Jesús María Semprún, al sur del lago. La información fue suministrada por el comandante de la zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, el general de brigada Helio Estrada Paredes, quien además destacó que el alijo provenía de Colombia, y por el caso 2 sujetos de nacionalidad venezolana se encuentran detenidos. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos informando desde el estado Mérida que el Cuerpo de los Bomberos de la entidad ofreció detalles en cuanto a las medidas que debe tomar la ciudadanía con relación al uso del gas residencial. Roberto Rodríguez, máximo representante de los bomberos, enfatizó que la ciudadanía debe adoptar las medidas necesarias, ya que en los últimos meses ocurrieron 3 accidentes. Las medidas fueron las siguientes. Los usuarios no deben manipular las instalaciones de los equipos del gas y se recomienda contratar las empresas capacitadas. Si se produce un escape de gas dentro de un espacio habitado, los residentes deben abrir las ventanas y puertas. Las personas que compran bombones de gas deben supervisar en los centros de llenado que los precintos de seguridad en los cilindros estén operativos. De esta manera se alerta a la ciudadanía merideña a prevenir y evitar eventos fatales. Desde el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde el comandante de la SOI Marítima Insular, vicealmirante Edgar Aguache, informó que fueron desplegados todos los equipos técnicos y recursos humanos en las costas venezolanas. En este sentido, destacó que con estas acciones se mantienen en conversaciones directas con el sector pesquero para la formulación de normas y cuidado de la especie marina. Estas declaraciones las ofreció en el seminario Identidad, Seguridad y Defensa de los Espacios Acuáticos del país. En la cámara de Martín Hernández, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Ahora nos trasladamos a los estados Anzoátegui, Miranda, Sucre y Delta Macuro. Ahí nuestros compañeros nos tienen información en materia comunitaria. El primer contacto para Nina Martínez en Anzoátegui. Adelante, Nina, buenos días. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que habitantes del sector Santa Rosa de Lechería denuncian el mal estado de la vialidad desde hace más de 20 años. Ellos también manifestaron que no cuentan con ningún tipo de servicio público, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboque a este problema que está afectando a más de 5.000 familias en todo el sector. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Habitantes de la comunidad Las Minas en el municipio de Los Alias del estado Miranda denunciaron fallas en los servicios públicos. Afirman que tienen 2 semanas sin suministro de agua potable. La situación afecta a unas 600 familias. Acotaron que con regularidad se presentan fallas en el suministro del vital líquido, por lo que hacen un llamado a Hidrocapital a solucionar la problemática. Por otra parte, piden a las autoridades de seguridad mayores planes de patrullaje y vigilancia. Afirmaron que han aumentado los hechos delictivos en la comunidad. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión.
Desde la calle Buenavista del sector El Islote de Cumaná nos encontramos acudiendo al llamado de la comunidad que debe vivir entre la insalubridad por el desbordamiento y acumulación de las aguas negras a lo largo de la calle, lo que ha ocasionado el desperfecto de la vía, causando gran malestar entre quienes viven en la zona y por aquí transitan. Destacan que esta situación afecta a todos los habitantes de la ciudad por estar en los alrededores del mercado municipal de Cumaná. Soy Joan Natalí Ceballos desde el estado Sucre para Noticiero Venevisión. Buenos días. 24 comunidades de la parroquia Argimiro García en el municipio de Tucupita fueron beneficiadas con la ruta de la empanada. 75 combos para elaboración de empanadas, arepas y otros alimentos a precios accesibles fueron distribuidos por el gobierno regional a través de la empresa socialista Alimentos Delta, beneficiando a emprendedores populares que tienen como sustento familiar la preparación de comida en comunidades y centros educativos. De esta forma, el gobierno regional apoya el fortalecimiento económico de los emprendedores populares de esta región. Desde Tucupita TV, en la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Finalizamos nuestro recorrido informativo en el estado Mérida. Allá nuestra compañera Raquel Alarcón nos trae información cultural. Adelante, Raquel, buenos días. Muy buenos días. En la ciudad de Mérida se desarrolla el cuarto Festival del Bolero, que tiene como sede el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, y se realiza en homenaje a la diva del Buenavista Social Club, Omara Portuendo. Aquí se llevan a cabo conciertos, conversatorios y un proceso de selección de lo mejor que se presenta en este género, con quienes participan tanto de Venezuela como quienes vienen de otras latitudes. Las entradas a los eventos son totalmente gratuitos y está organizado por Fundecet. En la cámara de Luis Rondón, desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Raquel, y de esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece cada entidad de nuestro país. Y continuamos con más información nacional. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo de reconducción presupuestaria y rechazó los actos aprobatorios del presupuesto 2017. Oliver Rodríguez nos cuenta que según este acuerdo, cualquier operación de crédito público es nula. El segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, ratificó que la autoaprobación del presupuesto nacional es un golpe a la Constitución, por lo que acudirán a varias instancias, tanto nacionales e internacionales, para denunciar esta situación. Vamos a seguir informando a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Interparlamentaria Mundial, a la Organización de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y parlamentos. Y también vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la República, porque todo bolívar que se gaste en los términos de un presupuesto inconstitucional como ese es generadora de penalidades, cárcel. La bancada oficialista defendió que el presupuesto fue discutido ante el Poder Popular. Y allí estuvimos discutiendo con nuestro pueblo, en los 24 estados, el alcance de este presupuesto soberano 2017. Y si hay algo que esta revolución ha respetado, es esta Constitución aprobada en 1999. Durante esta sesión ordinaria se suscitaron en el sistema eléctrico diversas fallas, por lo que la directiva de este Parlamento decidió suspender esta sesión ordinaria por considerar que no existían las condiciones necesarias para continuar. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria el endeudamiento que tendrá Venezuela durante 2017. Así como el presupuesto nacional y su distribución. En Gaceta Extraordinaria número 6.264 de fecha 14 de octubre, en el decreto presidencial número 2483, se explica que se aprueba en el marco del estado de excepción el decreto de emergencia económica y la sentencia 814 del TCJ. En el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia se indica que el endeudamiento fue publicado, al igual que el presupuesto y su distribución, en los decretos 2842 y 2483. Enrique Capriles Radonsky calificó como un chantaje la amenaza del presidente Nicolás Maduro de no enviar recursos a gobernaciones o alcaldías que no acepten el presupuesto 2017 que envió al TSJ. Pedí además al equipo que trabaja la parte jurídica en la gobernación que nos diga además, que nos dé un dictamen
de cuál sería la responsabilidad además en la que nosotros pudiéramos incurrir si estamos firmando un presupuesto que no tenemos nada que ver, y segundo, que además es inconstitucional. Capriles Radonsky aseguró que dentro del chavismo hay factores que quieren que se haga el revocatorio. Quiere ser presidente. Sí, Diosdado Cabello jamás en su vida podrá ser presidente por voto. La única forma que él quiere ser presidente, o sea, de esa gente que cuando tú estás hablando y por debajo de la mesa están cruzando los dedos. Bueno, ese es el primero que quiere revocatorio en este país. También rechazó que el CNE postergara las elecciones regionales. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, reconoció que aún no se solventa la crisis alimentaria en nuestro país. Pero asegura que hay un avance sustancial en los niveles de oferta, producción y distribución de productos. Eso no lo puede negar nadie. No estamos en un escenario ideal, no estamos en un escenario óptimo, pero el avance es sustancial, eso nos alegra. Hay un enorme trecho, hay una enorme tarea que todavía tenemos que cumplir, pero han mejorado los niveles de producción, de oferta y de distribución de esos alimentos. Y por otra parte, se han abierto unos canales a través de los cuales se abastecen, ¿verdad?, sistemas formales de comercialización de alimentos con precios un poco más altos, sin lugar a dudas, que los precios regulados, por ejemplo, los que se ofrecen a través de los CLAP. Pero esos precios más altos que conseguimos nosotros en los mercados son muchísimo más bajos que los que se ofrecen a través del bachaqueo. Dijo que la oposición venezolana ha generado la crisis institucional en la Asamblea Nacional. Ética de hablar con el pueblo. Eso nos ha permitido a nosotros radicalizar nuestro curso. Eso nos ha permitido a nosotros acelerar el rumbo de conexión del gobierno con el pueblo. Esa crisis que ha ocasionado la oposición en el seno de la Asamblea Nacional nos ha permitido a nosotros dar un paso fundamental, que es enlazarnos más estrechamente con el pueblo y desarrollar un presupuesto popular con una mayor participación popular. Desmintió que el referendo revocatorio contra el presidente Maduro sea una salida a la crisis por la que atraviesa nuestro país. Y el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, calificó como un descaro que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, no ofreciera en sus declaraciones ninguna información sobre el proceso de recolección de firmas para el 20% a pocos días de su realización. Guanipa aseguró que se está violando la Constitución, que establece que a finales de este año vence el periodo de los gobernadores y tendrían que elegirse en 2016. Tibisay Lucena, este año, según lo que usted dice, nosotros tenemos el mejor sistema electoral del mundo, el más moderno, el más técnico, el más confiable. Si es así, vamos al referéndum revocatorio este año, vamos a la elección de gobernadores este año, vamos a sustituir a Nicolás Maduro. Hay tiempo suficiente. En todo caso, lo que sí queremos decir es que no tenga la menor duda Nicolás Maduro, que va a perder todas las gobernaciones. Estas declaraciones las ofreció durante un recorrido por varias parroquias de Caracas. Amigas y amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, informó que a través de las zonas de defensa integral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomará el control de los hospitales del país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. En la distribución, en la recepción y hacia dónde se van cada uno de esos insumos. Ahí vamos a ser muy rigurosos. El compañero de la milicia está preparando ya un plan que va a ser reforzado también con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro Castro Soteldo señaló que durante el presente ciclo de siembra de invierno se produjo un incremento en la producción de cereales de un 14%. Es que la cosecha de cereales está en el orden de los 549.368 toneladas métricas de maíz, arroz y de sorgo, que son los tres rubros fundamentales. Apuntaron los ministros Padrino López y Castro Soteldo que se tiene estimado utilizar para el próximo ciclo de siembra norte-verano más de 828.000 hectáreas de cereales en los estados Guárico, Portuguesa y Barinas. Desde Fuerte Tiuna, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Andrés Velázquez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Causa R, afirmó que el calendario electoral anunciado por el CNE es una transgresión a la Constitución porque no respeta los lapsos correspondientes. Diana Martínez nos informa más. Para Andrés Velázquez, la lucha en las calles ha presionado al CNE a anunciar fechas. Considera que el oficialismo perderá más de un 80% de las gobernaciones en los comicios.
los obligamos con nuestra constante presión para poner una fecha para las elecciones regionales, porque ya a partir de ese anuncio ha comenzado la cuenta regresiva para todos esos gobernadores que esperaban, permanecer. El dirigente opositor ratificó la lucha por el revocatorio y celebró que sectores del chavismo expresen públicamente su determinación de firmar en la recolección del 20%. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El gobierno venezolano rechaza un video difundido por el Partido Demócrata estadounidense, donde se compara al candidato Donald Trump con el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Así lo dio a conocer la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Rodríguez señaló que la campaña electoral de Estados Unidos refleja la profunda crisis ética, moral y política de ese país. Asimismo, pidió al comando de campaña de la candidata Hillary Clinton respetar la memoria del expresidente Hugo Chávez. La canciller venezolana también expresó que dicha comparación es una expresión de arrogancia e irracionalidad del Partido Demócrata. En Táchira, familiares y dirigentes de Voluntad Popular califican como arbitraria la detención del concejal de San Cristóbal, José Vicente García. Denuncian que fueron sembrados uniformes militares y explosivos como evidencias. El concejal fue detenido por una comisión del SEBIN cuando se trasladaba a una sesión en la alcaldía de San Cristóbal. Según su esposa, el edil fue despojado de su vehículo por los funcionarios encapuchados. Porque no había ninguna orden de captura emitida por ningún tribunal. A esta hora todavía no hay ninguna orden de captura, todavía los abogados no han visto, nadie les ha dado respuesta del caso, les han dicho de qué se le culpa, solamente una foto que ellos mismos filtran y también que yo sospecho que ellos mismos son los que llaman y dicen se lo llevaron. 7:26 minutos de la mañana. Tiempo de hacer una nueva pausa en Noticiero Venevisión. Venimos con más en breve. El paciente Javier Cárdenas requiere con carácter de urgencia Risperdal de 500 o 1000 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 0416-614-0600. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Siete y 31 minutos de la mañana. Continuamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que 27 armas de fuego fueron incautadas en una quinta ubicada en El Rosal, aquí en Caracas, junto a panfletos alusivos a partidos políticos de oposición. Euclides Sotillo nos cuenta más. Según Reverol, todo el armamento encontrado en la vivienda donde funcionaba una empresa de seguridad privada clandestina sería utilizado para planes desestabilizadores. 22 revólver, 5 escopetas, 13 cañones calibre 12, un conjunto de cartuchos y también hemos localizado un conjunto de panfletos por parte de la oposición venezolana, panfletos que se encontraban acá y que bueno, eso forma parte de la investigación que estamos iniciando desde anoche para profundizar si se trata de organizaciones, de elementos generadores de violencia para desestabilizar el país. Aseguró que durante el procedimiento 2 ciudadanos fueron detenidos. El ministro Reverol no descartó además que en los próximos días se practiquen otras detenciones, a la vez que anunció que durante este procedimiento también fueron incautados un importante lote de alimentos. En El Rosal, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Concejales del municipio Libertador denunciaron ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que los planes de seguridad no son efectivos porque Caracas se mantiene como la ciudad más violenta del mundo. Diana Vázquez con los detalles. Los militares están formados para la guerra, no para resolver asuntos de los civiles. Delcy Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, aseguró que la gran misión A Toda Vida Venezuela no funciona. No hay ningún plan de prevención del delito en el municipio Libertador, ningún plan que sea eficiente. No hay, la Policía de Caracas no cuenta con los equipos necesarios para poder llevar a cabo la riesgosa labor que realizan. En nombre del Gran Polo Patriótico, el diputado Edwin Rojas
dijo que es mezquino por parte de la oposición no reconocer las políticas de seguridad. Depurar a la Policía Nacional Bolivariana y a los cuerpos de policía estadales de aquellos funcionarios que utilizando su uniforme han incurrido, han violado y han traicionado su deber de proteger a la gente. La directiva de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional acudirá ante la Defensoría del Pueblo para presentar las presuntas pruebas sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Autoridades venezolanas y colombianas lograron en una operación conjunta la captura de John Denis Maldonado Bello, conocido por el alias Felipe o Pipe, líder del Ejército de Liberación Nacional por la Comisión Rafael Villamizar. El guerrillero fue detenido en la población de El Amparo, zona fronteriza del Arauca. En un comunicado, la Armada del vecino país señala a Felipe como responsable de los atentados contra la brigada número 18 del Ejército colombiano. Un despliegue total de un trabajo de cooperación binacional, las autoridades venezolanas, y se logra dar un duro golpe a esta estructura al poner tras las rejas a quien actualmente era considerado como el jefe de milicias o cabecilla de esas milicias y coordinador de las redes de apoyo al terrorismo aquí en Arauca. Maldonado Bello también tenía orden de aprehensión por los delitos de rebelión, secuestro y terrorismo. El Colegio de Médicos de Carabobo advirtió que si se registran en el estado hechos violentos como los ocurridos en el Hospital Central de Maracay, podría haber una renuncia masiva de trabajadores de la salud. Los médicos denunciaron una vez más el estado crítico en que se encuentran los centros hospitalarios. Informaron que en estos momentos la operatividad no supera 30%. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, tanto física como psicológica, que pueda tener el gremio médico en nuestros hospitales, ambulatorios. Ya pasamos suficiente trabajo con no tener medicinas, con no tener material médico quirúrgico, con no tener vigilancia ni atención para los pacientes que están en nuestros hospitales, y eso genera una situación de estrés. No vamos a permitir, porque eso significaría una situación de conflicto general, de paralización total de las actividades, y significaría también una renuncia masiva de todos los médicos a nivel nacional. El presidente del Colegio de Médicos informó que a partir de esta semana una comisión estará realizando inspecciones en los distintos centros de salud del estado para determinar a dónde ha ido a parar la dotación habitual de insumos. El gobernador del estado, Lara Henry Falcón, rechazó las medidas que podría tomar el Ejecutivo en contra de los gobernadores y alcaldes que no firmen el acuerdo de aceptación de la sentencia del TSJ sobre el presupuesto nacional. Falcón señaló que las alcaldías y gobernaciones tienen el pleno derecho de recibir el 20% de los recursos que recibe el Ejecutivo Nacional y que la administración de ellos corresponde a los gobernadores. Aseveró que cualquier medida que sea contraria es irregular. A su juicio, buscan minimizar acción de los mandatarios regionales y no se ajustaron los recursos a la inflación actual ni venidera. Señaló que se estima que para el próximo año se alcance en el país el 800% de inflación. Ahora es momento de revisar cómo está el tráfico a través de nuestra cuenta. ¿Cuál es? @tráficoBB, y lo hacemos de inmediato con la autopista Vallecoche, que sentido Plaza Venezuela tiene lentitud desde Los Próceres hasta el distribuidor El Pulpo, esto a las 7:25 de la mañana. También la Gran Mariscal de Ayacucho tiene retraso, pero subiendo hacia Caracas, eso fue a las 7:25 de la mañana. Mucha paciencia a los que transitan por esa arteria vial. Cola desde Santa Fe, sentido al centro, en la autopista Prados del Este, semáforo Plaza La Estrella está dañado. Y también la Francisco Fajardo tiene lentitud llegando al distribuidor Macaracuay hasta el Puente de Independencia en sentido este-oeste, marca 7:26 minutos de la mañana. Muy bien, hacemos otra pausa y ya venimos con más información. Quédense allí. Revisamos información internacional. La policía de Brasil detuvo al ex jefe de diputados, Eduardo Cunha, principal promotor en la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. El ex parlamentario está vinculado con la red de corrupción en la estatal Petrobras.
Cuña fue capturado por órdenes del magistrado Sergio Moro, quien investiga su presunta participación en la trama de sobornos. Se sospecha que el acusado recibió unos 5 millones de dólares. El también militante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño fue trasladado a Curitiba, localidad donde se llevan a cabo las averiguaciones por la causa denominada Lava Jato. En Estados Unidos, los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump debatieron por tercera y última vez antes de las próximas elecciones del 9 de noviembre. Desde la Universidad de Las Vegas, Nevada, ambos aspirantes tomaron sus posiciones frente a temas como el derecho al aborto, el derecho al porte de armas, la seguridad fronteriza y la inmigración. Trump reiteró que construirá un muro con... Necesitamos una frontera protegida, no podemos dar amnistía. Ahora bien, quiero construir un muro. La Guardia Fronteriza, la Policía de Inmigración y Aduanas quieren el muro. Uno de los primeros actos míos, voy a conseguir a gente muy mala y las vamos a sacar. Por su parte, la ex secretaria de Estado prometió una reforma migratoria integral, la cual aplicaría en sus primeros 100 días de gobierno. No quiero separar a las familias, no quiero mandar a los padres separándolo de los niños, no quiero ver que a la fuerza de deportación que ha hablado Donald. Durante el debate también hablaron sobre política exterior y un plan económico para su país. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista de Venevisión, nos acompaña Roberto Smith, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas. Con él conversaremos en breve. El niño Rancés Velázquez se encuentra recluido en el Hospital Vargas, aquí en Caracas, y necesita con urgencia donantes de sangre de tipo AB positivo y el medicamento que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0426-637-2138. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está con nosotros Roberto Smith. Él es dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre ese anuncio de calendario electoral para el año 2017 que deja las elecciones regionales que, según la Constitución, debieron ser este año para el año que viene. Y también se critica, o voceros de la oposición han criticado que no hubo referencia acerca de la recolección de 20% de manifestación de voluntades para activar el revocatorio y que está próxima la semana que viene. ¿Qué piensa de todo esto? Yo pienso que Venezuela está viviendo un proceso popular revocatorio. Independientemente de lo que haga o diga el CNE o el gobierno, hay un proceso de repudio a la gestión del presidente Nicolás Maduro generalizado. Lo que vamos a vivir la semana que viene en Venezuela, el 26, 27 y 28, va a ser una expresión de una gigantesca manifestación popular de búsqueda de una salida constitucional y democrática al desastre que estamos viviendo en Venezuela. En la calle, en los barrios, en los mercados, en las colas, en los hospitales, en las plazas públicas, lo que se escucha es la gente diciendo: tiene que salir, vamos a sacarlo, vamos a firmar. Entonces, lo primero es que estamos dedicados a que este clamor popular por el cambio se concrete y estamos haciendo todo el esfuerzo. Y otra cosa que está ocurriendo muy interesante en el país es millones de personas de la sociedad civil que no participan normalmente en la actividad política, están involucradas a fondo para que esta recolección de firmas o manifestación de voluntad, como la llaman desde el CNE, se lleve a cabo con perfección la semana que viene. Entonces, en ese contexto, anuncian por fin algo que han debido anunciar hace 6 meses, que es las elecciones regionales. El reclamo que se le hace es el atraso. Los gobernadores ya pierden su vigencia a partir de diciembre de este año, porque los gobernadores duran, según la Constitución, 4 años. Y ahora es que el CNE se le ocurre hacer ese anuncio, creando un poquito de confusión, porque hoy en día lo importante es el revocatorio. Pero sin embargo debemos decir que en junio del año que viene estaremos viendo también una Venezuela absolutamente transformada, con un refrescamiento total
de gobiernos regionales que han fracasado, como es el caso del Estado Vargas, y que tendremos la oportunidad de ver una nueva esperanza para la calidad de vida de la gente. ¿Qué ocurre con esa gente que quiere cambiar las gestiones regionales y no se les va a permitir porque ahora tienen que esperar hasta el primer trimestre de 2017? Bueno, el cronograma está allí, todavía ni siquiera lo han fijado, pero lo que debo decir es que, por ejemplo, en el Estado Vargas, el gobernador Carneiro, que es el actual gobernador, está ponchado, tiene 8 años gobernando y los resultados no están presentes. No hay agua, el aseo urbano es un desastre, el transporte público es un desastre en el Estado Vargas, las playas están contaminadas, no hay alimentos, no hay medicinas, la inflación es increíblemente alta. Cuando hay productos no hay plata y cuando hay plata no hay productos. Entonces esa gestión debe terminar, ya se le dio la oportunidad y se ponchó. Ya está publicado en Gaceta Oficial ese presupuesto 2017 que por primera vez fue presentado como decreto ley por el presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. Justamente la Asamblea Nacional aprobó ayer un acuerdo según el cual debería mantenerse vigente el presupuesto 2016 el año que viene. ¿Qué va a ocurrir con las regiones? El presidente Maduro ha dicho que gobernador y alcalde que no se adhiera a ese presupuesto que él presentó no va a recibir recursos sino solamente para pagar nómina. Ya han surgido voces como la del gobernador Capriles, el gobernador Henry Falcón, afirmando que no van a firmar esa aceptación, que eso sería un chantaje. ¿Qué va a ocurrir con entonces los recursos necesarios para las obras? Un pilar fundamental de la democracia es que el Ejecutivo ejecuta y el Congreso o la Asamblea aprueba los presupuestos y vigila la ejecución de las obras y de los presupuestos del gobierno. Eso está roto totalmente en Venezuela. Hay un desconocimiento a una mayoría de venezolanos que elegimos a unos diputados, tanto de la oposición, que tenemos mayoría calificada, como del gobierno, que tiene también una presencia importante en la Asamblea Nacional. Ese desconocimiento de la existencia de la Asamblea es extremadamente grave, porque no es solamente que no se aprueba el presupuesto, es que no se ha presentado ningún ministro a la Asamblea Nacional a rendir cuenta de sus ejercicios. Entonces, en esa situación estamos rompiendo con un pilar fundamental de la democracia, que es la separación de los poderes. Consecuencia de esto es la crisis económica va a continuar, porque no hay forma de ejecutar un presupuesto de una nación sin acudir a empréstitos, y los créditos van a requerir de la aprobación de la Asamblea Nacional, y quienes le presten al gobierno requieren o exigen que haya legalidad en el país, y la legalidad en este momento está rota. Esa afirmación que usted acaba de hacer sobre que la crisis económica va a continuar nos da pie para consultarle justamente eso. ¿Cómo está la economía? El ministro Jesús Faría admitía que todavía no se ha resuelto el problema del abastecimiento de los alimentos. Con Industria, en su más reciente encuesta coyuntura, habla de que las empresas están operando apenas 35% de su capacidad, lo que se traduce en menos disponibilidad de productos. ¿Qué va a ocurrir? Porque la oposición insiste en el referendo revocatorio. Ayer tuvimos aquí al ministro Ernesto Villegas y él decía que la prioridad es resolver la economía antes que ir a un referendo revocatorio. Bueno, la democracia es un sistema que se establece para que cuando los gobiernos no funcionan, sean cambiados. Y lo que no está funcionando no es la economía, es el gobierno el responsable de que la economía no funcione. Hay un responsable, es Maduro, son sus ministros, son los gobernadores. Para la solución a ese problema está la democracia, están las elecciones. Y ahí la solución del revocatorio. Ahora, veamos cuál es la economía real de una persona que en estos momentos nos está escuchando. En cualquier sitio de Venezuela, en mi estado Vargas, no hay alimentos, no hay comida, no hay pasta, no hay medicinas. Si alguien tiene una enfermedad crónica, el sufrimiento que se tiene hoy en día en cualquier hogar en Venezuela es terrible. No hay agua en el estado Vargas. La basura contamina todas las comunidades. Esa situación de pésima calidad de vida es la esencia de la economía. La economía es el instrumento que todos tenemos para vivir, para disfrutar la vida, para educar a nuestros hijos, para salir adelante, para tener sueños y aspiraciones de crecimiento material. Y si eso no funciona la vida normal de la gente. La crisis que tenemos en Venezuela jamás la habíamos vivido. La generación actual de venezolanos, podemos decir que nunca habíamos vivido una crisis de la naturaleza que la estamos viviendo. Entonces, ante esto,
que un ministro venga a decir que las cosas están mejorando porque apareció un poquito de pasta aquí o porque apareció un poquito de papel toalé, como ocurrió ayer en la Plaza de los Maestros en Maiquetía, que apareció un poquito de papel toalé y todo el mundo corrió a buscar ese poquito porque estamos en una crisis. Eso no es aceptable en ningún país que se merezca llamarse país. Es increíble que los funcionarios del gobierno tienen una actitud totalmente conservadora y totalmente justificativa del desastre que tenemos en la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, por eso es que tenemos que ir a elecciones y para eso es que está la democracia, para que cuando alguien no sirve, sale. Y en el caso de Venezuela se estableció el régimen del revocatorio para que cuando alguien no funciona es revocado por el pueblo. Y eso es lo que aspiramos que ocurra con Nicolás Maduro. ¿Cómo lee usted las citaciones, los arrestos de algunos dirigentes opositores y mandatarios electos? El más reciente, José Vicente García, el concejal en Táchira. Es una agresión sistemática de tono fascista que lo que busca es crear temor. Yo soy dirigente de Voluntad Popular. Nuestro principal líder, Leopoldo López, tiene ya 2 años preso. Nuestros alcaldes electos, Delson Guárate, varios alcaldes, muchísimos líderes están presos, más de 120 presos políticos hay en Venezuela. Hoy en día entonces se pone en riesgo a Ocariz, que es un alcalde electo y además un alto ejecutor pues, de operaciones relacionadas con el referendo revocatorio. El jefe de campaña del referendo, absolutamente. Entonces, todas estas son agresiones que buscan crear miedo, pero afortunadamente habemos millones de venezolanos que no tenemos miedo y que sabemos que estamos representando el clamor de un pueblo que quiere un cambio. Ya describió en una fotografía, según su óptica, cómo está el Estado Vargas, pero utiliza estos segundos finales para propuestas que hay que hacer frente a todo lo que dijo de cómo está este Estado. Mira, el Estado Vargas es uno de los que más sufre problemas de desempleo, inseguridad, pésimos servicios públicos. Y yo estoy totalmente convencido que se le puede dar un vuelco total a la calidad de vida del varguense si nos aprovechamos de las circunstancias que tenemos. La posibilidad del turismo, la cercanía de Caracas, tenemos el principal puerto y el principal aeropuerto que están prácticamente en un nivel de utilización bajísimo. El puerto está en 98% parado, el aeropuerto está funcionando al 30 o el 40% de lo que podría funcionar. Nosotros en Vargas tenemos un proyecto que hemos trabajado con las comunidades de nuestro estado, planteando el renacimiento de Vargas, convertir a Vargas en el puntal del turismo en Venezuela, que pase a ser el estado más precioso, más lindo, la puerta de entrada de Venezuela y del mundo, y que a partir de eso nosotros podamos crear oportunidades de empleo, de creación, de emprendimientos para los varguenses, de desarrollo social amparado en una sólida plataforma de desarrollo turístico, y eso es lo que le vamos a plantear al electorado cuando se presente la oportunidad de las elecciones regionales. Transformar a Vargas, convertirlo en un Vargas de primera, en un Vargas de progreso permanente, aspiracional, de futuro, de desarrollo, y que todos los venezolanos podamos decir, allí comenzó una verdadera revolución en Venezuela, que es convertir a Venezuela en un centro mundial de turismo, donde podamos presentarnos ante el mundo como un país de paz, de progreso, de bienestar, de tranquilidad y, por supuesto, de lo más importante de los venezolanos, nuestra belleza interna y nuestra belleza externa. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Roberto Smith, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.